Amigos y hermanos en la fe, volveremos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el final. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Añada el Señor su más rica bendición a la lectura y a la explicación de su palabra. Hablan a los suyos y a los fariseos y escribas, les dijo estas palabras que registra el evangelista Juan en su capítulo 8, versículo 29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquel que cuando el Señor Jesús se bautizaba dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no abandonó a su Hijo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y entonces surge una interrogante muy dolorosa. ¿Por qué el Señor, cuando estuvo en el madero, dijo: Dios mío, ¿por qué santo? Si durante su vida terrenal el Padre no lo dejó solo, ¿por qué lo abandonó? Es fácil entender en las Escrituras que el Señor Jesús vino para ser el Salvador del mundo, para ser el mediador entre Dios y los hombres y para ser el sustituto de los pecadores. Cuando estuvo en el madero, Él, dice el apóstol Pedro, cargó con todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y aquel que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. Y es por eso que el Padre vio a su Hijo allí en el madero, cargado con esta nebulosa sucia del pecado. Y el Padre apartó su rostro de aquel que durante su ministerio podía decir: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Desde sus 12 años, él podía decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Qué maravillosa es la Escritura, cuán grande es el amor del Padre, cuando Él, como Padre, entregó a su Hijo, sabiendo que lo entregaba a sufrir en manos de miserables pecadores. El niño perfecto, de Él estamos hablando, descendió con ellos, dice el verso 51 que hemos leído. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya le hemos visto nosotros en el primer y segundo mensaje lo vimos en la escuela. Luego le vimos en el templo a la edad de 12 años. Y aquí le vemos en el hogar. Descendió con ellos, dice la Escritura, y estuvo sujeto a ellos en Nazaret, en el hogar de José y de María.
Temprano en su vida se había revelado lo que sería el niño Jesús. En la historia de la humanidad, si nosotros leemos algo de historia, se recuerdan algunos ejemplos de niños prodigios, niños que en una determinada actividad revelaron el genio incipiente, naciente, que con el correr de los años les llevaría al pináculo de la fama. El niño Jesús reveló plena conciencia de su carácter como Hijo de Dios, pero a la vez todo el candor y sumisión, aquella humilde disposición, obediencia y docilidad a sus padres, de su perfecta naturaleza humana. Yo admiro, veo como humano estuvo sujeto dócilmente a sus padres y convivió con ellos hasta sus 30 años, trabajando en el taller del carpintero José, como se creía que era su padre biológico, pero no lo era. Vemos así brillar en la niñez suya lo que serían rasgos definidos de su vida y ministerio también entre los hombres. Su constante ocupación en los asuntos del Padre, porque dice en Juan 4:34, Jesús les dijo, cuando vinieron y lo encontraron los discípulos en el pozo de Jacob en Sicar, conversando con la mujer del lugar, la mujer samaritana, le trajeron comida y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su obediencia era filial hasta la muerte. Se lee en Lucas 22:42, cuando estaba de rodillas en la penumbra del huerto de Getsemaní. Le escucharon orar y decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué elocuente y claro y nítido mensaje hay para mi alma, para mi vida y para todos los que somos de Cristo. El Señor Jesús, la ocupación que le dominaba, la preocupación dominante en su vida era estar inmerso en los asuntos del Padre, hacer la voluntad del que le envió y acabar la obra que le encomendó hacer. ¿Cuánto debo aprender para someterme a la voluntad? Hágase tu voluntad y no la mía. Tengo que reconocer que mi voluntad propia ejerce más influencia en mi vida que la voluntad de Dios, clara y nítidamente señalada en las Escrituras para mi vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a preocuparnos en los negocios tuyos y acabar nuestra vida como fieles servidores del Dios de la gloria. Algo que llama la atención cuando estuvo en el templo, llama la atención para un niño de 12 años. La compañía que escogió, fíjese, 12 años tenía este niño y estaba en medio de los doctores. Otros muchachos de esa edad estarían en grupos entregados a sus juegos o haciendo travesura, pero él no. Buscó la compañía de los doctores, un niño de 12 años. Ahora, yo digo y pregunto,
¿Cuál clase de compañía elegimos nosotros? A veces buscamos las compañías donde nos distraemos en cosas estériles, en cosas sin valor, en cosas que no tienen ninguna ayuda para la eternidad. ¿Cuál es el ambiente que nos atrae? ¿Qué ambiente te atrae, cristiana? Abrir las Escrituras cada día, escuchar la palabra de Dios a través de la Escritura y el Espíritu Santo, ¿o te atrae más las noticias, las novelas, las cosas de este mundo? ¿Te beneficia en algo todo eso? ¿Te alimenta el alma? ¿Te engorda espiritualmente? ¿Te hace crecer en la gracia del Señor Jesús? Hombres y mujeres que somos de Cristo, debemos recapacitar. El tiempo es corto. Ya se acerca la venida del Señor. Debemos elegir amistades y compañeros donde podamos ser beneficiados espiritualmente. Debemos buscar ganar en lo espiritual más que en lo material. En segundo lugar, podemos decir lo que dice el verso: estaba oyéndoles. Dice, le hallaron en el templo, en medio de los doctores, oyéndoles. Estaba dispuesto a oír y aprender, un niño de 12 años. Y dice, y preguntándoles. Sin duda, sus preguntas serían sabias, no preguntas sin sentido. Revelaban seguramente una mente sana en cada pregunta. Revelaban en cada pregunta un corazón puro, un conocimiento de Dios y su palabra, capaz de despertar la admiración de muchos, como dice el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Que sea así con nosotros, queridos hermanos y amigos. Busquemos al Señor. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de toda bendición. Aquí el niño perfecto nos ha hablado estos 4 días para alimentarnos, nutrirnos y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Dios. El Señor bendiga lo que hemos dicho del niño perfecto.